placer volver a saludarles. Esta es nuestra sesión número 4 de la materia Desarrollo y Evaluación de Competencias de la licenciatura de Administración y Comercialización. Haciendo una remembranza de lo que vimos en la sesión número 3, hablamos del concepto de economía y también hablamos del concepto de mercado, abordando las diferentes clasificaciones de los mercados con los que contamos actualmente. Revisamos algunos, vimos mercados de capital, mercados de dinero, mercados de valores, el mercado de consumo y el mercado de servicios. Hoy continuaremos con nuestro recorrido por esta clasificación de mercados. Pasemos a la siguiente lámina. Aparte de terminar con la clasificación de los mercados, tendremos la oportunidad de abordar el concepto y ejemplos de competencia perfecta, competencia imperfecta y terminaremos nuestra unidad con el tema monopolio. Recordemos cuáles son nuestros objetivos, tanto particulares como específicos, de este tema número 2, titulado Economía y Competencia. Para lograr nuestro objetivo particular, ustedes, alumnos, al final serán capaces de identificar desde una perspectiva económica el término central llamado competencia y su relación con los mercados y los tipos de competencia. Asimismo, dentro de lo que es nuestro objetivo específico, ustedes, alumnos, serán capaces al final de relacionar a través de la teoría y de ejemplos que abordemos en esta sesión el concepto actual de economía, la clasificación de los distintos mercados que actualmente conocemos, así como de las competencias que en estos mismos mercados se registran y que se presentan entre las empresas. Pasemos a la siguiente lámina y continuemos entonces con nuestro recorrido por la clasificación de los distintos mercados que se conocen actualmente. Hablemos de mercados de capitales, retomando los últimos tipos de mercados que vimos en la sesión anterior. Vimos mercados de capitales, mercados de créditos, mercados de valores y también hablamos de los mercados de dinero. Esto fue el final de nuestra sesión número 3. Abordemos entonces los siguientes mercados como clasificación para terminar nuestro punto 2.2 de este tema economía y competencia. Hablemos del mercado exterior. El mercado exterior así se le denomina, en donde se utiliza para designar a las diferentes transacciones que las empresas realizan fuera de su propio país. ¿Qué es lo que está pasando en México? Tenemos instituciones como el Banco Mexicano de Comercio Exterior, Bancomext, que ayudan a los exportadores para poder ir más allá o allende nuestras fronteras y vender sus productos de forma tal que los ayuden a darse a conocer en otros países del urbe. El mercado exterior es un mercado que, como abordamos en la sesión 3, se está viendo ampliamente beneficiado gracias a los tipos de economías abiertas que muchos gobiernos de distintos países del mundo han adoptado como un tipo de economía dentro de su sistema económico. En México no solamente tenemos tratados de libre comercio de América del Norte, sino también estamos desarrollando y tenemos ya firmados tratados comerciales con algunos otros países de Latinoamérica y del resto del mundo. ¿Qué es lo que precisamente queremos abordar cuando hablamos de mercados exteriores? Todos tenemos entonces la oportunidad de poder abordar otros tipos de mercados y de poder conocer otros tipos de necesidades o poder cumplir las expectativas de otros tipos de clientes que con nuestros productos se pudiesen lograr. Pienso personalmente que es interesante para las pequeñas, medianas empresas nacionales tener esa oportunidad de abordar otros mercados mundiales. Un ejemplo de estas empresas 100% mexicana es nuestra empresa Tornel.
Tornel es una empresa que empezó por allá de mitad del siglo XX, en la década de los 50, y que ha logrado mantenerse y posicionarse en un lugar muy importante en el mercado de llantas. Tornel no ha podido competir con las grandes corporaciones como puede ser Goodyear o como puede ser Firestone. Sin embargo, se enfocó o buscó posicionarse en otros mercados no menos importantes para cubrir esta necesidad de la fabricación y uso de llantas. Entonces Tornel trabaja una línea o desarrolla líneas, por ejemplo, para llantas, para bicicletas, para triciclos, para tractocamiones, y ha tenido la oportunidad de poder manejarse exteriormente en los 5 continentes y tener una presencia muy importante como empresa 100% mexicana en los 5 continentes. Lo más importante, lo más relevante de este caso de Tornel es que esta empresa no tiene oficinas, o hasta hace algún tiempo, no tenía oficinas en algunas otras ciudades del mundo. Todo se maneja a través de México hacia el mundo, exportando cualquier tipo de llanta que no necesariamente es una llanta para automóvil, sino, repito, llantas para juguetes como pueden ser triciclos o llantas para bicicletas, o incluso, que es un mercado muy, muy socorrido para ellos, el mercado de llantas para tractores y para tractocamiones, por ejemplo. Ok, esa sería una de tantas empresas mexicanas que han tenido y que han sabido aprovechar esta parte del mercado exterior. Otra empresa puede ser empresas que se dedican a la comercialización de madera y que tienen la oportunidad de comprar madera y algunos otros productos relacionados con el mercado maderero a otros países del mundo, hablando por ejemplo de Chile. Chile es una de las potencias más importantes en el sector de silvicultura, esto es, en el sector maderero, gracias a que en su momento se aprovechó y se reforestó este país para poder después o posteriormente a unos años de este acontecimiento abastecer de madera a muchos países del mundo. Tuvieron la visión entonces de poder exportar un producto renovable, pero que lleva un tiempo considerable para poder desarrollarse y atender necesidades de otros mercados. Eso es lo que se refiere al concepto y ejemplo de mercado exterior. Vayamos pues a revisar qué es el mercado de divisas. El mercado de divisas es el conjunto, o se da cuando se maneja un conjunto de transacciones que se realizan con monedas extranjeras entre los diferentes bancos delegados para atender peticiones de sus correspondientes clientes. Es increíble la forma en que nosotros podemos hacer transacciones comerciales y hacer pagos a otros bancos del mundo. Gracias a esta infraestructura y esta forma de telecomunicación que nos están proporcionando en los últimos años, la alta tecnología, bueno, pues igual una persona que requiere un material fabricado en México y que vive en un país como Perú, por ejemplo, puede hacer una transacción comercial, puede hacer todo su pedimento y todo su movimiento de documentos y de solicitudes hacia el proveedor que quiere que le venda el producto y hacer sus pagos con transacciones comerciales o con transacciones financieras, incluso en computadora a través de banco en internet. Entonces, en este mercado de divisas, básicamente lo que se maneja son esas transacciones comerciales en monedas que no son las propias, pero que bueno, de alguna u otra manera se tiene que atender a las peticiones de sus correspondientes clientes para satisfacer evidentemente sus necesidades. Encontramos otro tipo de mercado que en la sesión 3 lo comenté, que desafortunadamente existe un mercado negro. El mercado negro se denomina en aquel lugar físico-virtual donde se dan operaciones de compraventa y que estas operaciones de compraventa se realizan al margen de la ley de un país determinado.
Desafortunadamente, este tipo de mercado negro se sigue dando y suele originarse como consecuencia de la escasez de un bien en relación con la demanda existente del mismo. Un caso muy particular que incluso está documentado en una película se llama Diamante Negro. Es una película que fue filmada hace algunos años y donde nos muestran personajes que viven en forma muy dramática el mercado negro de diamantes. Desafortunadamente, para muchas personas que no conocemos cómo se adquieren o cómo se manejan esos diamantes, resulta ser una piedra preciosa de gran valor, y donde se da la alianza o donde se manifiesta una alianza de compromiso entre dos personas con el regalo de un diamante. Y dicen por ahí que entre más grande y de más quilataje sea el diamante, pues más grande es el amor de la persona. Pero bueno, esto no lo vamos a discutir aquí. Lo importante es comentar la película, hacer una breve sinopsis de lo que trata Diamante Negro, Diamante de Sangre, perdón, es Diamante de Sangre. Esta película es una película que nos lleva a Sierra Leona, un país sumamente pobre y con graves problemas de guerras civiles. Esta historia se desarrolla en la década de los 90. Y bueno, pues aquí vamos a encontrar al típico hombre africano que debido a una invasión de personas que precisamente se manejan en este mercado negro, secuestran a una familia. De esa familia solamente salen librados la madre y dos hijas, y quedan secuestrados el padre y el hijo varón. Y entonces ahí se desencadena o se viene la consecuencia de ese secuestro. Es una película interesante, desde mi punto de vista es una película muy cruda, es una película muy fuerte, porque nos muestra precisamente ese valor que obtiene el diamante en los mercados negros. Y bueno, pues aquí básicamente se habla del intercambio de diamantes que hacen los guerrilleros o los líderes de la guerra civil en Sierra Leona para cambiarlos por armamento. Y esta guerra civil, bueno, pues como les comentaba, se da en este país de los más pobres del mundo en la década de los 90. Y nos refleja un ciclo tanto de violencia como de corrupción. Al final, o en la parte medular de la película, podremos ver a esta persona, este hombre africano secuestrado por la guerrilla, como encuentra un diamante rosa de un tamaño bastante interesante. Y aquí se desata el resto de la trama. Les recomiendo verla con alguna de sus reservas si es que no les gusta ver violencia o no les gusta ver derramamiento de sangre en las películas. Desafortunadamente es una película que sí nos muestra este par de situaciones, violencia, corrupción y aparte una guerra civil, cómo pueden manejar y cómo pueden explotar a niños menores de 15 años, de 12 años, en el manejo de armamento solo para poder contribuir a sus intereses personales. Y evidentemente la venta de estos diamantes pues se da en el mercado negro para comprar este armamento en el mercado negro. Es una situación que seguramente se vivirá o se seguirá viviendo en otros países, pero que es una muestra cruda pero real de lo que sucede y de cómo se maneja el mercado negro. Bien, hablemos de cosas más agradables. Vamos a hablar de los mercados centrales mayoristas. Y bueno, aquí hay algo bien interesante. En México tenemos, orgullosamente, el mercado o la central mayorista más importante del mundo. Me estoy refiriendo a la central de abastos de la Ciudad de México. Bien, vámonos por partes, vamos a definir, según la lámina, lo que se refiere a los mercados centrales mayoristas. Nos dice la lámina que son centros físicos de contratación al por mayor existentes en los grandes núcleos urbanos, estoy hablando de megalópolis o de ciudades grandes y muy importantes, en los que se reciben tanto productos agrarios, ganaderos como pesqueros, y se reciben precisamente desde su centro de contratación de origen.
Aquí básicamente se dividen dos tipos principales de centrales mayoristas. Hablamos de los mercados centrales tradicionales o los llamados mercados de abasto y también los mercados de alguna empresa en particular. Yo quisiera abordar como ejemplo con ustedes lo que se maneja, qué es y cómo funciona la central de abastos de la Ciudad de México. Empiezo a comentarles, por ejemplo, que es el mercado más grande del mundo, considerado como el mercado más grande del mundo, y se inauguró el 22 de noviembre de 1982, el momento en que aún presidía el licenciado José López Portillo. Él todavía tuvo la oportunidad, antes de terminar su sexenio, de inaugurar una de las centrales mayoristas más importantes de Latinoamérica y del mundo. Esta obra fue concebida gracias al arquitecto Abraham Saludowski y la base fue es una base hexagonal. Él se manejó como base en un hexágono para entonces poder hacer la distribución de lo que conocemos ahora como nuestra central de abastos. Y bueno, ¿de dónde surge o por qué surge la necesidad de concentrar en una central mayorista todas estas transacciones comerciales de productos agrarios, ganaderos y pesqueros? Pues resulta que de los años 30 a 40 del siglo XX hacia los años de los 80, La Merced, el barrio de La Merced, en el Distrito Federal, en el centro del Distrito Federal, alberga uno de los principales lugares donde se da precisamente este intercambio de bienes agrícolas, ganaderos y pesqueros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la zona de La Merced estamos registrando o conocemos quienes hemos andado por ahí, que es un lugar bastante pequeño, es un lugar conflictivo para llegar porque está prácticamente, como lo comenté, en el centro de la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, empezaron a crecer los problemas debido al intermediarismo que se daba en La Merced al momento de comprar y vender productos. Llegó un momento en que no se podía controlar, fue un intermediarismo excesivo que evidentemente encarecía los productos que ahí se comercializaban y que salían para volver a comercializarse en otros mercados e incluso en otras ciudades. Otro de los problemas es que la infraestructura con la que contaba en ese momento la Merced empezó a ser cada vez más eficiente debido al crecimiento y a esa intermediación excesiva que se estaba dando. Entonces, bueno, pues había una carencia importante, se empezó a determinar que había falta de locales comerciales porque ya había personas que llegaban a comercializar sus productos en la zona de La Merced y bueno, incluso la reexpedición o la reventa de productos se daba para regresar a los lugares de origen. Era increíble que si llegaba un X producto agrícola del estado de Veracruz, por mencionar algún lugar, llegara a México y de ahí se volviera a reexpedir, a revender y regresarse a mercados del mismo estado. Entonces se volvió una situación incontrolable. Se volvió una situación fuera de lugar lo que se daba en La Merced en aquellos años y entonces se concibe bajo el sexenio de José López Portillo la construcción y el funcionamiento de lo que conocemos como Central de Abasto de la Ciudad de México. Esta Central de Abasto, cabe mencionar, es un fideicomiso. Es un fideicomiso que está manejado a 99 años y donde hay fideicomisarios y fideicomitentes. Esa es la base principal de su administración. Y bueno, yo les invitaría a que ustedes, posterior a esta sesión, tuvieran acceso a la siguiente dirección electrónica: www.fiseda.com.mx, fideicomiso de centraldeabasto.com.mx. Ahí van a encontrar distintos links, van a encontrar cuáles son las funciones desde el punto de vista legal que maneja el fideicomiso de la central de abastos. Pueden encontrar un directorio de locales que funcionan en la central de abastos también y algunos otros links importantes. Particularmente me llamó la atención que en su link de clientes se ofrecen cursos
a los empresarios que necesiten o que estén interesados en seguir ampliando sus planes de comercialización. Y en febrero se dieron algunos cursos, por ejemplo, manejados por Bancomext. Otros datos importantes o interesantes que se albergan en la central de abastos es, por ejemplo, que está situada en un área de 304 hectáreas. Está ubicada al oriente de la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa. Hay distintas formas de llegar. Se cobra un peaje por automóvil o camión o tractocamión que ingresa a la central de abastos de la Ciudad de México, por ejemplo. Es increíble entender que en esta central de abastos se comercializa el 30% de la producción nacional hortofruticortícola. Esto es, tanto hortalizas como frutas, el 30% de esta producción que se da a nivel nacional se comercializa en nuestra central de abastos. Otro dato importante es que recibe al día alrededor de 300,000 personas que van a visitar, y no solamente van a visitar, se da ahí el concepto real de mercado, porque son personas que van a vender o son personas que van a comprar sus productos en este lugar. Particularmente ingresan también al día, como un dato curioso, un dato muy particular, alrededor de 52,000 automóviles, camiones y tractocamiones. Esto es, vehículos en general que entran a nuestra central de abastos de la Ciudad de México se calcula en 52,000 por día. Y bueno, la invitación, y reitero la invitación a que ustedes tengan acceso a la página en internet y se pueda realmente concretizar, se pueda entender cuál es la importancia de estas centrales de mayoristas, que la base más importante precisamente es cerrar esta intermediación excesiva en los mercados y entonces poder tener acceso a productos con muchísimo menor costo que el que normalmente se maneja. Muy relacionado precisamente con los mercados de centrales mayoristas, tenemos los mercados de tránsito. Los mercados de tránsito están situados en los puertos y en los pasos de frontera de los países, en los que se realizan transacciones de diversos productos con destinos sumamente variados. En nuestro país podemos identificar ciudades y puertos sumamente importantes que han recibido el apoyo del gobierno para empezar a desarrollarse como puertos o como ciudades con una gran infraestructura que permite precisamente este mercado de tránsito. En el lado del Golfo de México tenemos, por ejemplo, el puerto de Altamira, donde se maneja una cantidad interesante de llegada y de salida de buques cargueros que traen consigo mercancías para comercializar en México. Normalmente estos buques vienen de otros países europeos e incluso del mismo Latinoamérica, de Sudamérica, para poder venir a recoger o a dejar productos de transacciones comerciales. Del lado del Pacífico tenemos un puerto importante que es el puerto de Manzanillo, el estado de Colima, y también algunos proyectos gubernamentales que seguramente se irán desarrollando poco a poco, como es el concepto que se tiene para Puerto Peñasco en el estado de Sonora, por ejemplo. Y bueno, todas las ciudades fronterizas conocidas por nosotros, en donde el paso, el ingreso y la salida de trailers con carga es bien importante porque nos está precisamente hablando de esta transacción de productos desde materias primas, desde animales, desde productos en estado natural, productos agrícolas, como algunos otros bienes como pueden ser productos terminados o incluso partes y componentes que se requieren para la manufactura de otros productos importantes. Retomando mercados industriales o institucionales que revisamos en la sesión número 3, sí quiero hacer un vínculo con ustedes y comentar que las centrales mayoristas y el mercado de tránsito precisamente son parte de estos mercados industriales, porque hay dos razones fundamentales: por el volumen de ventas tan importante o volumen de mercancía que se manejan
en estos dos tipos de mercados, en centrales mayoristas y de tránsito, como la naturaleza de los productos. Aquí resulta que los productos que se comercializan y que se manejan en centrales mayoristas y en tránsito no son productos que puedan ser consumidos directamente por el consumidor final, por una persona o por una familia. Normalmente por el volumen y las características del mismo, bueno, pues entonces son productos que evidentemente están inmersos dentro de los mercados institucionales o los mercados industriales. Un ejemplo podría ser el manejo de partes y componentes para la manufactura y el armado de automóviles. En este caso, por ejemplo, podemos ver que en buque puede llegar de algunos países de Europa o de Asia material que se va a requerir, que se puede desembarcar en puerto de Golfo, como puede ser Altamira o podría ser Puerto Progreso en Yucatán, o incluso podría ser el mismo puerto de Veracruz, y trasladarlo vía férrea o vía terrestre, vía carretera, hacia o al lugar donde el cliente lo está requiriendo. Entonces, esto es bien importante que insertemos o que relacionemos en un momento dado estas centrales mayoristas y este mercado de tránsito al mercado industrial. Tienen mucho que ver y tienen una relación evidentemente directa. Y bueno, hay otro tipo de mercado que es con el que terminamos nuestro recorrido de la clasificación de los mismos, y nos referimos a los mercados de origen. Los mercados de origen son lugares próximos a centros de producción agrario, ganadero y pesquero en los que se efectúa la primera venta de estos productos. Esto es en granjas avícolas, en ganaderías, en lugares donde se maneja, por ejemplo, la producción de hortalizas o de fruta. El estado de Guanajuato, siendo un estado que está en el centro de nuestro país, es un productor importante de hortalizas. Y bueno, pues aquí se dan a los mercados de origen que están muy próximos a los centros de producción, en este caso agrarios. El estado de Querétaro, el estado de San Luis Potosí, de Aguascalientes, bueno, pues también están en parte del centro de México y que tienen una importancia bien definida en cuanto a lo que es la producción agrícola. Aquí, en estos lugares donde se cosecha, donde se siembra y donde se cosecha o cultiva este tipo de productos, es evidentemente el mercado de origen. Bien, con esto entonces daremos por terminado nuestro subtema 2.2 titulado Mercados, donde tuvimos la oportunidad de recorrer esta gran e interesante clasificación de los mismos. Abordemos el punto 2.3, en el cual vamos nosotros a hablar de la competencia perfecta. La lámina nos muestra una fotografía bastante interesante en donde nos dice que es el Gran Bazar de Estambul, por allá en el siglo XIX. Y bueno, pues aquí vemos a los diferentes comerciantes haciendo sus transacciones comerciales. ¿Por qué manejarlo como referencia? Porque en este tipo de mercados aún se daba esta competencia perfecta. ¿Cómo vamos a definir a la competencia perfecta? Bueno, pues la competencia perfecta supone un sistema económico sin fricciones, ¿sí? En el que los movimientos de los bienes y recursos no es obstaculizado por las mismas personas, ya sea oferentes o demandantes, que están inmersos o están dentro de ese tipo de mercado en particular. Entonces, bueno, en este momento, en el siglo XIX, pues nos muestra una fotografía de personas en Estambul haciendo precisamente sus labores o sus transacciones comerciales, y que supone que no había fricciones entre ellos, que toda esta actividad comercial se daba sin ninguna implicación. La competencia perfecta, dice la lámina, se da en los mercados gracias a que la economía utiliza modelos muy idealizados, con el objeto de simplificar y analizar problemas específicos.
Entonces, podemos pensar que en la competencia perfecta es cuando dos o más personas, instituciones o empresas están comercializando, están vendiendo, comprando sus bienes o sus servicios, y entonces aquí no hay susceptibilidad en cuanto a precio, y esta guerra de precios pues definitivamente no se va a dar. ¿Por qué? Porque nadie agrede al otro por cuestiones, en este caso, de la variable específica de precios. Veamos la siguiente lámina. Vamos a revisar cuáles son las características de la competencia perfecta. A pesar de que se maneja con modelos idealizados, no es algo que pueda salir de control, y sí es algo que se pudiese dar en algún tipo de mercado en específico. Vamos a revisar cuáles son las características. Una de las características es la libre concurrencia. Dice, ningún agente puede influir en el mercado, lo que les comentaba hace un momento. Ni oferentes ni demandantes influyen precisamente en ese lugar. Entonces, el número de compradores y el número de vendedores es alto, y también las cantidades producidas o demandadas por cada uno de ellos son tan pequeñas en relación con el total de que su influencia sobre los precios es inapreciable. Por eso precisamente no se da la guerra de precios en la competencia perfecta. En mercados con competencia perfecta no se da por la simple y sencilla razón de que la influencia sobre los precios no es significativa, es inapreciable por el consumidor. ¿Por qué? Porque no hay agentes que influyen, no hay un intermediarismo excesivo en donde alguien pueda determinar la subida o la caída de un precio de un producto determinado. Entonces aquí todos concurren de manera libre, sin ninguna fricción, sin ningún problema, y se manejan cantidades grandes, cantidades muy interesantes en esas transacciones comerciales. Otra de las características de la competencia perfecta es la homogeneidad de los productos. Y dice la lámina, para que haya una libre competencia es necesario que el consumidor sea indiferente a comprar el producto de una empresa o de otra. Por tanto, los productos tienen que ser exactamente iguales, con las mismas características, las mismas ventajas y los mismos beneficios. Solo así se daría la realidad, o estaríamos en la realidad, que si una empresa pusiera un precio por encima de los anteriores, bueno, pues los consumidores definitivamente dejarían de comprarlo. Por eso necesitamos productos exactamente iguales, con las características físicas o intangibles en el caso de ser servicio, de manera tal que si hay un cambio sensible en precio entre una y otra empresa, pues la gente deje de comprarlos. Y entonces se dé precisamente esta cuestión de la competencia perfecta. Continuemos con la tercera característica que es propia de la competencia perfecta. Se trata de la información y la racionalidad de los agentes. Y dice la lámina, en los mercados de libre competencia, estos agentes económicos, esta gente que compra y esta gente que vende, los productores y los compradores, conocen los precios de todos los productos que se manejan en ese mercado. También pueden y tienen la capacidad de conocer sus características e incluso algunos que pueden existir que vienen a sustituir tranquilamente un producto en caso de que no pudiera existir. Entonces, esta situación hace que en el momento en que se decide entre las distintas alternativas de productos para poder adquirirlos, los consumidores van a elegir los que maximicen su utilidad y los productores, pues los que maximicen sus beneficios. Entonces, la información es totalmente abierta. Los consumidores y los clientes, las personas que venden o que compran, tienen acceso a toda la información, conocen todas las características, conocen las ventajas y conocen los beneficios de todos los productos, de tal forma en que al momento de elegir yo pueda determinar cuál es el que realmente va a satisfacer mi necesidad, o en el caso, por ejemplo, de las empresas, cuál es el que me va a maximizar beneficio. Esto es, me va a costar menos, pero voy a obtener una máxima utilidad.
Ahora bien, no solamente son las características las que debemos conocer en cuanto a competencia perfecta, también sugerimos revisar las condiciones para que realmente pueda existir una competencia perfecta. ¿Y cuáles son esas? Dice la lámina, un gran número de empresas. En un mercado con competencia perfecta, yo requiero un gran número de empresas que estén inmersas en ese mercado. Si son pocas o si es una, entonces estaremos hablando de otro tipo de competencia que en un momento más abordaremos. También requerimos un bien homogéneo, esto es, que los bienes tengan exactamente las mismas características, las mismas ventajas y los mismos beneficios. También cada empresa en este caso debe maximizar los beneficios que va a aportar. Dice, cada empresa es precio o tiene un precio aceptante o es tomadora incluso de precios. La demanda que percibe cada una de ellas es absolutamente elástica. Sus actos no influyen de ninguna forma en el precio del mercado. Lo que ellos hagan o lo que dejen de hacer, los problemas que tengan para maximizar los beneficios dentro de la misma, no deben afectar en ningún momento el precio de ellos, el precio final que se da dentro del mercado. También es necesario manejar toda la información a nivel perfecto, ¿sí?, de todos los participantes, esto es, que los oferentes y los demandantes cuenten y proporcionen la información necesaria, que no haya nada desconocido o que no haya una información que al final pueda integrarse y que pueda desbalancear precisamente esta competencia perfecta, que vaya un consumidor o un cliente a aceptar o a comprar un producto por otro, porque en un momento dado se introdujo una nueva información o llegó una nueva información que viene en detrimento de la decisión. Entonces aquí es bien importante que todos estén informados, tanto los que compran como los que venden. Otra condición más que se debe dar para esa competencia perfecta es que no haya costos de transacción y también que no haya barreras de entrada y salida. ¿Por qué? Porque entonces esto generaría precisamente costos de transacción o costos de transferencia y estas barreras provocarían o darían como resultado que ya no se dé esa transacción comercial, ese movimiento comercial, esa compra y venta de productos, si hay una barrera arancelaria, si hay una barrera en frontera, si estoy enfrentándome a una economía cerrada, pues definitivamente en este tipo de economías o en las economías mixtas, si es un producto que no se puede comercializar fuera de, en una forma libre, pues definitivamente no es parte o no puede ser condicionante para que se dé una competencia perfecta. Bien, el siguiente punto que abordaremos es para conocer qué es la competencia perfecta o no perfecta. Ya vimos que la perfecta es que todo el mundo tenga información, nadie tenga influencia sobre los precios, que sean muchísimas empresas y que los productos no reporten características distintas. Esto es que sean productos 100% homogéneos. ¿Qué pasará entonces dentro de lo que es la competencia imperfecta? Bueno, pues la competencia imperfecta incluye estructuras de mercado que están clasificadas como ya sea competencia monopolista o también los famosos oligopolios, que combinan en varios grados las propiedades de tanto la competencia perfecta como el monopolio puro. Dice aquí, si una empresa puede influir significativamente en el precio de mercado del producto, pues entonces automáticamente se convierte en una competencia imperfecta. Lo contrario a lo que comentábamos como la competencia perfecta. Aquí nadie puede influir en el precio. Sin embargo, en nuestra competencia imperfecta, con una empresa que lo haga, automáticamente se convierte en este tipo de competencia. Dice también nuestra lámina que existe competencia imperfecta en una industria siempre que los vendedores pueden controlar de alguna medida el precio de su producto. Estoy manejando dos fotografías en la lámina como un claro ejemplo de quienes están inmersos o quienes manejan una competencia de tipo imperfecto. Estoy hablando, por ejemplo, de los fabricantes de computadoras.
Nosotros conocemos una variedad tremenda de computadoras que al mercado nos han lanzado los distintos fabricantes. Pero bueno, hay un consumidor, es una familia con 2 hijos que está dispuesta a adquirir una computadora personal para el uso doméstico, el uso familiar de la misma, para las tareas escolares de los chicos y para otra información que la pareja pueda necesitar a través de la computadora. Y entonces empieza esta cuestión de informarse, de ir a preguntar, de ver distintas marcas, incluso los centros comerciales o los locales donde se pudiese adquirir el producto. Para muchos puede ser una labor caótica, porque normalmente este producto es muy sensible en el precio. Podemos ver que hay compañías o que hay firmas comerciales que nos ofrecen computadoras desde una X cantidad de dinero, que puede ser mínima, hasta la misma computadora con un precio muchísimo más alto de lo que una familia de esta naturaleza podría pagar. ¿En qué consiste la diferencia? Ese es un buen punto. Por eso se hace una competencia imperfecta. Por los programas que puede traer cargado, esto de los distintos softwares, por el tamaño, por ejemplo, también puede ser por la calidad del material que está hecha esa computadora, por el tipo de pantalla, si ya es pantalla plana, si es pantalla de plasma, si es un monitor a color, si es un monitor en blanco y negro. Son muchas características de una computadora como producto que lo hace distinto. En este caso, estamos viendo la heterogeneidad del producto. En este momento, entonces, se convierte en un producto heterogéneo que evidentemente está manejado en un mercado donde se da esta competencia imperfecta. Otro ejemplo que estoy manejando en la fotografía en la lámina es de Starbucks. Starbucks es una compañía muy interesante, es una compañía que ha tenido un crecimiento increíble vendiendo café a los conocedores de este producto, y donde surge un concepto de franquicia y se vende en muchos países del mundo. Ellos son capaces de manejar sus precios y de establecer sus precios muy distintos. No es lo mismo que me vaya a comprar un tipo de producto de Starbucks, que es finalmente café combinado con algo, en un centro comercial, que en una tienda o en un lugar pequeñito donde venden algunos tipos de café gourmet en una colonia popular, por ejemplo. Mientras en Starbucks me puede costar una cantidad de dinero que puede representar 28, 30, 35 pesos, tal vez en otra cafetería que me venden el mismo tipo de producto lo esté comprando en 10, en 12 o máximo en 15 pesos. ¿Qué estaré comprando ahí? Pues estoy comprando otros elementos como pueden ser la marca del producto, el lugar, el concepto de producto que maneja Starbucks como cafetería es lo que marca la diferencia, y gracias a eso hace sensible los precios. Algún chico podría invitar a una chica a tomar un café, y si la lleva a un Starbucks seguramente le está vendiendo o le está proporcionando algún estilo de vida distinto si la lleva a un café pequeño a tomar algo que para él no pueda ser importante. Realmente no es el café, me refiero a que es el lugar, y ese concepto de lugar es lo que precisamente ha manejado Starbucks para hacer distinto su concepto y su percepción del consumidor al tomar café. Bien, continuamos con la siguiente lámina y entonces abordamos nuestro quinto y último subtema de este tema 2, que se llama economía y competencia. Vamos a hablar de los monopolios. ¿Qué es un monopolio? Bueno, pues un monopolio es una empresa única que fabrica un producto que nadie, absolutamente nadie, puede producir y que no tiene evidentemente un sustituto próximo. Ninguna otra empresa produce un producto similar, nadie lo hace. La empresa monopolista constituye toda la industria y por lo tanto es un monopolio puro.
Actualmente, debido a este desarrollo de la tecnología, a la mercadotecnia que se dedica a estudiar las necesidades del cliente para ofrecerle otros satisfactores de esas carencias, bueno, pues ha dado lugar a que estos monopolios puros pues poco existan o que sean realmente raros en algunos lugares del mundo, pero todavía existen. Y normalmente los monopolios existen en el control, en el suministro o en la comercialización de bienes y servicios como ocurre en nuestro país. Estoy hablando del suministro de agua, estoy hablando del suministro de energía eléctrica y estoy hablando de la comercialización de productos derivados del petróleo. Y aquí entonces, en nuestra lámina, vamos a ver dos fotografías que evidencian precisamente los monopolios puros que tenemos en México, Petróleos Mexicanos y Luz y Fuerza del Centro o Compañía de Luz y Fuerza. Ahora bien, cuando hablemos de monopolios hay que hablar de dos tipos distintos, el monopolio por licencia del Estado y monopolios que no tienen una licencia por parte del Estado. Ejemplo de este monopolio por licencia del Estado, comentamos que puede ser la industria farmacéutica, una empresa que esté inmersa en el mercado farmacéutico, descubre un nuevo fármaco o una nueva fórmula y ya está la patenta. Recibe una patente o un permiso de explotación por parte del Estado y esto pues evidentemente le va a dar el control monopólico del medicamento, pero solo por algunos años. De ahí entonces, por ejemplo, que hay algunas fórmulas, como puede ser el ácido acetilsalicílico, o puede ser el paracetamol, o puede ser el Ambroxol, que ya están en manos de otras compañías que los comercializan, como puede ser el caso de productos genéricos. Estos, la patente que le daba exclusividad a quien lo vendía, pues ya terminó, por eso es claro en la lámina que solamente se da durante algunos años el uso y el control, la explotación de ese fármaco a la empresa que lo descubrió. Este podría ser un ejemplo de la licencia por parte del Estado, aparte de los que nosotros ya conocemos, que es Compañía de Luz y de Pemex o del suministro de agua. Y del monopolio sin licencia del Estado, el ejemplo clásico es Windows de Microsoft. Esta empresa ha conseguido mantener su monopolio gracias a estas economías de red que ha manejado alrededor de la urbe y a una dura táctica que incluso ha sido cuestionada y ya ha sido para algunos gobiernos o para algunos países ilegal. Hay autoridades de algunos países que dicen que esa no es precisamente una forma legal de trabajar con sus competidores. Esto nos dice entonces que no ha dejado que se desarrollen otros sistemas que nos permitan trabajar a través de computadoras, que esto entonces está dando un control por parte de Microsoft. Repito, hay algunas autoridades que lo ven como legal, otras no lo es, pero finalmente él no necesita, Microsoft como empresa no necesita ninguna licencia o permiso del Estado para poder funcionar. También sería interesante entonces revisar cuáles son las condiciones que se deben dar para que entonces encontremos un mercado de tipo monopólico. En este caso, una de las condiciones es que se tiene un control del recurso indispensable para obtener el producto. Nadie más puede comprar la materia prima o puede comprar las partes y componentes e incluso puede explotar ese bien o ese recurso si no es una sola empresa. En nuestro caso, nadie puede controlar el suministro de agua si no son las autoridades gubernamentales. Nadie puede comercializar o manejar este tipo de productos o derivados del petróleo si no es la explotación del petróleo, si no es Petróleos Mexicanos. Y no hay ninguna otra compañía que suministre, en este caso, nuestra energía eléctrica si no es Compañía de Luz y Fuerza. Todavía hasta hace algunos años, por ahí de la década de los 80, de los 90, en México había un control monopólico de teléfonos de México.
Pero posteriormente se abrió el mercado y empezaron a entrar otras compañías que venden los servicios telefónicos. Hoy ya no es un monopolio, lo siguen siendo los otros ejemplos que abordamos en las láminas anteriores. Otra de las condiciones que se deben dar para ejercer precisamente un monopolio es disponer de una tecnología muy específica que permita a la empresa producir, pero a precios razonables, toda la cantidad necesaria para abastecer a todo un mercado. Esta situación a veces se denomina como monopolio natural, esto es, no debe depender de nadie más para poder vender o para poder abastecer a todo el mercado al que va dirigido. También es necesario que se disponga del derecho a desarrollar una patente sobre ya sea un producto o incluso un proceso productivo, lo hablamos hace un momento con las patentes para medicamentos. Y también podríamos hablar de alguna otra condición. En el caso que sea monopolio, controlado o con licencia del Estado, se requiere disfrutar de una franquicia de tipo gubernamental que otorgue a la empresa el derecho exclusivo de comercializar un bien o de producir un bien o un servicio en una determinada área. Estoy hablando el caso ejemplo de las franquicias que otorga Pemex para la venta de gasolina en distintos puntos de venta. Hay empresas o hay grupos que han conseguido o tienen el otorgamiento de esta franquicia, se les ha dado a ellos y entonces son los únicos que pueden comercializar gasolina y diésel y algunos otros productos en sus puntos de venta, que en este caso son las estaciones expendedoras de gasolina. Bien, para terminar nuestra sesión vamos a revisar esta última lámina donde haremos un repaso rápido de las clases de competencia, de algunas características que debe considerarse cada una de ellas como número de productores y también cuál es el grado de control sobre el precio que pueden tener cada una de ellas para su clasificación. En la competencia perfecta, el número de productores, recordemos que es muy grande. Debe haber muchos productores que generalmente trabajan, producen o fabrican productos idénticos. Recordemos la homogeneidad del producto. Y aquí recordemos que el grado de control de precios definitivamente es nulo. En la competencia imperfecta, recordemos que hay muchos vendedores con productos diferenciados, ¿sí? Esta diferenciación de producto puede ser por una sola característica que puede aportar otra ventaja u otro beneficio a quien lo compra y que no da la competencia, ¿ok? Aquí puede haber pocos o incluso puede haber muchos productores y también existe esta diferencia muy marcada, la diferenciación de productos que fabrica y comercializa cada uno de ellos. Aquí hay algo de control sobre precio en mercados imperfectos. En competencias imperfectas. Dentro de las competencias imperfectas encontramos el oligopolio, que son pocos productores y que tienen un cierto grado de control sobre precio, y lo que acabamos de mencionar, que es el monopolio, que es único productor y que él sí tiene un grado de control alto sobre el precio final de su producto. Si lo abordáramos desde el punto control de compras, hablaríamos del monopsonio y del oligopsonio. Aquí, por ejemplo, en el monopsonio hay un único comprador del mercado y aquí su grado de control es alto sobre el precio de compra. El anterior es para venta. En este caso hablamos de control en compras. Y el oligopsonio son pocos compradores en un mercado y aquí sí vamos a encontrar un grado de control sobre el precio. Me permito recordarles que próximamente ustedes tendrán que desarrollar y contestar su examen. Es necesario que retomen sus apuntes, es necesario que repasen estas sesiones en las que hemos estado trabajando juntos para estar preparados hacia esta actividad que es la contestación de su examen. También recuerden que cuentan con el apoyo de un tutor.
Nos veremos en una próxima ocasión.